El incidente ovni de Vorones ocurrió el 27 de septiembre de 1989, cuando cerca de las 6:30 de la mañana fue visto un objeto esférico color rojo que sobrevolaba a poca distancia del piso de un parque en la ciudad de Vorones, en la antigua Unión Soviética. Testigos afirmaron que se alejó por un momento, pero regresó al poco tiempo, aterrizando en un lugar donde unos niños se encontraban jugando fútbol, cercano a una parada de autobús. Las personas que se encontraban en la parada y otros testigos pudieron ver cómo se abría la escotilla en la parte de abajo del ovni, cuando se encontraba a escasos centímetros del suelo, apareciendo una criatura humanoide de cabeza pequeña y 3 ojos, de aproximadamente 3 metros de altura. Vestía un traje plateado y botas doradas. El extraterrestre observó por un momento y volvió a entrar en la nave, cerrándose la compuerta. Inmediatamente el ovni aterrizó sobre 4 soportes que salieron del objeto. Se abrió la escotilla y volvió a aparecer el alien junto con otros 2 humanoides y algo que parecía un robot. Descendieron y comenzaron a analizar el suelo, tomando muestras de la tierra. Uno de los testigos, temeroso, lanzó un grito y uno de los seres volteó a mirarlo. Entonces, todos los testigos comenzaron a gritar. Las criaturas junto con el ovni desaparecieron inmediatamente. 5 minutos después, volvieron a aparecer y uno de los humanoides cargaba un tubo que medía cerca de medio metro, con el que señaló con un haz luminoso al joven que había gritado, desapareciéndolo al instante. Las criaturas regresaron al interior de la nave y ésta se alejó del lugar a una gran velocidad. El joven volvió a aparecer cuando el ovni desapareció por completo. Posteriormente, algunos habitantes de Vorones dijeron haber visto al objeto volador algunos días antes o algunos días después del incidente del parque, siempre entre las 6 y las 9 de la mañana. Los testigos de estos nuevos avistamientos describían haber visto una pequeña criatura grisácea vestida con algo que parecía un abrigo azul. El incidente ovni de Vorones tuvo una repercusión mediática extraordinaria debido a la cantidad de testigos, a lo detallado de la información y al prestigio de la agencia más importante implicada en la difusión de la noticia, TASS, la cual recogió todos los testimonios del incidente y de las posteriores pruebas e investigaciones que se llevaron a cabo en el lugar del suceso. Algunos investigadores ovni expertos desestimaron el caso del incidente ovni de Vorones, acusándolo de ser parte de las maniobras del gobierno soviético para desviar la atención del momento en que se desplomaba el régimen comunista. Otro detalle utilizado para desmentir el caso fue el hecho que el objeto volador llevaba inscrito la letra del alfabeto cirílico utilizado en Rusia, C, detalle muy parecido al caso de los extraterrestres de Humo, un fraude ovni español de los años 70.